Correcto, Flavio. Hola, hola. Flavio, ¿Me ves ahí? te veo. Buenísimo. Eh, Decime. bueno, me parecía que mientras se va conectando gente, nada, ir presentándonos. Yo después, bueno, voy a hablar algo de la organización Madres Víctimas de Trata y bueno, y del Bueno, contexto de este encuentro, pero me gustaría que empieces presentándote para quienes no te conocen y también para saber, bueno, desde dónde vamos a hablar, ¿no? Desde qué bueno. situación, Yo a ver voy, qué voy, experiencia. voy, voy tomando mate, si no te molesta. Soy A mí para matero. nada. Eh, bueno, nada, sí, mi nombre es Flavio Badolati, soy docente hace muchísimo tiempo. De hecho, fui profesor de Diego, así que nos hemos conectado a través de una compañera que tenemos en común. Yo estoy haciendo la maestría en género y políticas públicas en Flaxo y una de mis compañeras me escuchó en una de los vivos que tuve la semana pasada o hace 15 días sobre nuevas masculinidades. Bueno, nada, se dio esta cuestión de unión y bueno, nos encontramos acá. Ella me dijo, mirá, Diego Gómez, que está en la organización de Madres Víctimas de Trata, dice que vos fuiste docente de él hace 20 años. Digo, bueno, hace 20 años. Digo, me acordaba más de tu hermano que de vos, pero cuando vi la foto te recordé rápidamente. Mi recorrido es desde sistemas y la filosofía. Soy especialista en educación sexual integral por el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Soy docente de ese postítulo de ese. Una vez que egresé, comencé a formar parte del equipo del postítulo, que ahora está en lucha eterna para que el gobierno de Cava eh, firme la resolución de la Corte 2020, así que estamos dando batalla porque bueno, nada, digamos, si no, como que se genera un tipo de contradicción, ¿no? El Ministerio de Educación de Cava dice que es tan importante la ICE y por otro lado no nos firma la resolución de la Corte 2020 para que los docentes se capaciten y los niños, niñas y adolescentes tengan y le podamos garantizar ese derecho a la educación sexual integral. Así que mi recorrido profesional va por ahí. También soy cantante, actor de comedia musical, bueno, listo, qué sé yo, muchísimas cosas, pero nada, lo dejamos ahí. Bien, dale, buenísimo. Bueno, comento que yo estudié la licenciatura de psicología, hice también el profesorado de psicología en la UBA. Bueno, después también estudié terapia gestáltica, psicodrama y varios cursos más. Estoy en el equipo de extensión universitaria del profesorado, con el cual hacemos talleres de ESI para docentes, directivos, directivas de colegios de capital, de provincia. Hace varios años que también acompañé, sobre todo hace un tiempo, a familiares de niñas y adolescentes trans. Después, bueno, me sumé como colaborador en Madres Víctimas de Trata en enero del año pasado. Y bueno, colaboro en todo lo que puedo. Comento que tiene muchos años de práctica porque una de sus fundadoras Margarita Meira, que escribió este libro fantástico que quiero recomendarte a vos y a todo el mundo. Margarita y la Anaconda se llama. Bueno, su hija fue secuestrada y asesinada por nada menos que por un hombre siniestro. El prostíbulo en el cual estuvo era de Raúl Martins. Seguramente te suena ese nombre, ¿no, Flavio? Sí, en realidad me Eh, suenan muchísimos nombres de proxenetas. muchos son políticos, ¿no? Muchos son políticos, Totalmente. exactamente. Sí, sí. Bueno, y bueno, nada, así empezó su recorrido como una mamá desesperada. Después se fue conectando con otras madres porque ella tiene un comedor ahí en el barrio de Constitución. Y bueno, hay historias increíbles en este libro de rescates de pibas y bueno, muchas cosas. Eh, y bueno, es un labor.
en muchos frentes, ¿no? Porque también, aparte, bueno, de estar toda la cuestión legal, y hay un equipo de legales, se está muy interesante, se está conformando, un equipo de docentes, se estuvo conformando también un equipo de campo para también el acompañamiento de familias, de víctimas, pero Claro. con esta cuarentena se suspendimos, o sea, estamos como muy atados de pies y manos en ese aspecto. Y bueno, hay una pata cultural, ¿no? Están las Mariposas Auge, que es un equipo de intervención urbana que hacen los terceros viernes de cada mes, que se hace una ronda en Plaza de Mayo, ¿no? Para visibilizar un poco todo este flagelo, todo este problema. Eh, y bueno, varios otros frentes más. Entonces, bueno, las compañeras y compañeros me dijeron que sería bueno que, eh, porque se estuvieron haciendo varios vivos con personas de la organización, me dijeron que sería interesante que yo participe desde mi punto de vista y que era muy importante que dos varones hablen de pornografía, de prostitución, lo cual está absolutamente ligado con el tema de la trata. Eh, y muchas personas me han preguntado, porque estuve difundiendo, bueno, de quizás por qué en este momento, ¿no? Una cuarentena, en este momento donde, bueno, está todo el mundo hablando de otras cosas, hablar de estos temas, ¿no? Eh, Le pusimos este título a esta charla, bueno, pornografía, prostitución, la intersección perfecta entre capitalismo y patriarcado. Y quería empezar con esta pregunta, Flavio, de ¿por qué a vos te parece importante dos varones en este contexto hablando de este tema? A mí particularmente me parece importante poder hablar sobre estos temas independientemente del momento en el cual nos encontremos. Quizás el hecho de estar en una situación de aislamiento, en una situación de pandemia, en donde sabemos que a veces eh, se generan, y bueno, de hecho, nada, estamos viendo la cantidad de femicidios que se están dando en estos días de pandemia, pero me parece interesante que dos varones se encuentren a hablar acerca de la prostitución, de la pornografía, porque, digamos, hay un código que es masculino, hay un código que es entre varones, y aparentemente existiría, ¿no? Un contrato sexual que es anterior a un contrato social en donde la... Y me estoy yendo un poco a la historia, me estoy yendo un poco al mayo del 68, en donde se proclama la libertad sexual, pero esa libertad sexual también era una propuesta patriarcal, porque esa libertad sexual que proponían los varones no era la misma libertad sexual de las feministas en ese momento, de las mujeres en ese momento. Pero déjame, Diego, eh, hacer un par de aclaraciones y sentar mi postura en esto y por qué creo particularmente y fervientemente que la prostitución es una forma de esclavitud. ¿Por qué no podría llamar yo bajo ningún punto de vista que la prostitución es un trabajo sexual? Necesito colocar estas bases, necesito sentar estas bases, porque a partir de ahí es donde yo voy a conversar contigo y con todas las personas que están escuchando del otro lado. En primera instancia, quiero hacer esta salvedad entre capitalismo y patriarcado en el sentido, sin hilar demasiado fino, porque si no se nos iría el tiempo y esto es muy largo y daría para otras charlas. Si capitalismo y patriarcado son una institución, son instituciones, ¿no? Sin hilar demasiado fino, las instituciones, yo considero las instituciones que son las que sostienen un orden sociohistórico, ¿no? Y en nuestro caso, nuestro orden sociohistórico es patriarcal y capitalista. Entonces lo que yo entiendo es que
tanto la prostitución como la pornografía y otros sistemas de poder y opresión sostienen, ¿sí?, a estos órdenes patriarcales y capitalistas. Siempre comienzo, a mí me gusta hablar cuando digo, poner un ejemplo muy, muy concreto y muy gráfico con el juicio de Marita Verona en el 2014, ¿no? Mira, Diego, declararon 200 mujeres y la justicia de Tucumán descartó los 200 testimonios. ¿Quién puede confiar en la palabra de una puta, no? Pero sí se puede confiar en la palabra de un proxeneta. Y digo puta porque lo voy a llamar con esas 4 palabras, ¿eh? Nadie puede confiar en la palabra de una puta, pero sí en la del proxeneta. La trata es un problema gravísimo, ¿sí? ¿Qué pasa con la autonomía de las mujeres? ¿Y por qué creo que es un problema gravísimo? Porque es uno de los delitos transnacionales más eficaces. ¿Y sabes por qué? Porque lo que se traslada no corre riesgo para quien lo traslada. Oh, personas, lleva personas, pase. No estás llevando ni armas ni estás llevando drogas. Estás transportando personas. No cabe riesgo, no corre riesgo esa persona que está trasladando, a mí me gusta decir, exportando personas de un lugar a otro, de un lugar de origen a un lugar de destino. No son ni armas ni drogas, incluso a veces las mujeres se trasladan solas, engañadas por buscar mejores destinos. Digo, el negocio es redondo, es aquella mercancía, viste, que se transporta y no va a estar bajo sospecha en ningún momento. Siempre el objetivo de la trata es una explotación, y en este caso estaríamos hablando de una de esas formas de explotación, que es la explotación sexual. ¿Podemos considerarlo un trabajo? Creo que para mí es una condición de esclavitud. Hay mujeres rescatadas de prostíbulos y en muchos de los casos, porque ellas no querían estar allí, y muchos de los casos que dicen, sí, yo quiero estar acá. Ahora, ¿hasta qué punto es ese yo quiero estar acá? Y esa esclavitud es una separación entre acciones y decisiones. Un sujeto autónomo es aquel sujeto que toma decisiones sobre aquello que quiere hacer y lo hace. Y la acción está regida por su voluntad. Ahora, en la prostitución, ¿estaríamos en ese aspecto? ¿Qué pasa con la prostitución, con la esclavitud? La voluntad de la persona se anula. Las acciones que va a hacer dependen de la voluntad del amo. ¿Sabes qué me viene a la mente cuando estás hablando de esto, en el título de la charla, ¿no? En esta intersección perfecta entre capitalismo y patriarcado, y pensaba en autores que vos conocés muy bien, como Foucault y como Deleuze, y esta diferencia de las sociedades de control y la sociedad disciplinaria de Foucault y la sociedad de control de la que habla Deleuze, ¿no? Donde el control está ya internalizado, no hace falta un panóptico porque es la misma persona la que se esclaviza a sí misma, ¿no? Exactamente, Pero sí, bueno, porque esto habla también de las condiciones de la presión a la que está sometida, ¿no? sí, tal cual. Antes, yo el otro día charlaba con mi pareja pedagógica de la materia que compartimos en el postítulo, y hablábamos de que el panóptico ya no es a techo cerrado. No tiene techo el panóptico. El panóptico ahora es a cielo abierto, ¿no? Y más con las tecnologías y la telefonía celular. Y como decís vos, Diego, es cierto, en Vigilar y Castigar,
Foucault describe muy bien este panóptico. Hay un momento en que ya no necesitamos más el centinela allí arriba, porque ya lo hemos visto tantas veces que ya sabemos que nos están vigilando, o que aprendimos a que allí arriba hay alguien que nos está vigilando y que por lo tanto esa persona puede estar como no puede estar, ¿no? Es como más o menos lo que está sucediendo ahora con la pandemia, ¿no? También, digo, a veces termina siendo en parte, y acá repongo algo de Judith Butler, termina siendo en parte un control social, ¿no? Ponete el barbijo, ponete el barbijo, ponete el barbijo, ya no hace falta que me lo digan, ya salgo y me lo pongo automáticamente, ¿no? Bueno, más o menos con el panóptico pasa exactamente lo mismo. Ahora, quisiera que pongamos el foco en, en el eslabón primero de esta cadena, que son los varones, ¿no? Varones, sobre todo varones cisgénero, la mayoría heterosexuales, que son los consumidores de prostitución. Y hace un ratito, bueno, hablamos de la trata, del traslado, ¿no? De todo eso, y es como llegar casi al final de la cadena, ¿no? Pero ¿cómo hacemos? A mí me gustaría como volver atrás y pensar en cómo son las condiciones, qué cosas pasan para que un niñito, un bebé, un ser humanito, termina después siendo un prostituyente, un consumidor de pornografía, de prostitución. Y cuando decimos consumidor de prostitución, podemos decir consumidor de trata, aunque lo sepa o no, le importe o no, ¿no? Pero me Sí, gustaría focalizarnos en este lado y por ahí, bueno, quizás antes, o separar un poco esta intersección patriarcado y capitalismo y centrarnos en esas condiciones de socialización que, ya te digo, obviamente no podemos separar el patriarcado del capitalismo hoy en día, es imposible, pero por ahí pensarlo desde cómo es la socialización de ese niño para que después termine siendo un prostituyente. como el género es un concepto polisémico, así como la globalización es un concepto polisémico, la prostitución también, digo. Uno puede encontrar muchísimas explicaciones. Yo puedo darte hasta ideas de antropólogas que han hecho etnografías y se han dado cuenta de una urgencia masculina solamente en correr a asistir rápidamente al varoncito pequeño si lloraba y hacer esperar a la niña si lloraba porque tenía que esperar y así debía ser. Y sí se corría rápidamente hacia el varón en esa urgencia masculina, ¿no? Como que siempre hay un cuerpo femenino a disposición de ese varón, ¿no? Pero si me vengo más acá, digamos, más con esta cuestión del contrato social en épocas de Rousseau, hay una autora que seguramente la conocés, que es Carol Pateman, una politóloga australiana, que lo que ella dice es que hay un contrato sexual previo al contrato social, ¿no? En un momento de la historia, los varones acordaron entre sí cuestiones en relación a las mujeres, ¿no? ¿Qué eran esas cuestiones? ¿Qué era lo que se discutía? Bueno, se discutía por la propiedad. ¿Y cuáles eran las dos cuestiones de discusiones de propiedad? Y por un lado la propiedad de la tierra y por otro lado la propiedad de las mujeres. ¿Sí? Vas a tener tu mujer privada y nadie te la va a tocar porque es de tu propiedad, como código de varón, código masculino, y un pequeño conjunto de mujeres públicas, apropiables por cualquier varón. ¿Quién se llama mujer pública? Y a las mujeres en sistemas de prostitución. Carol Pateman ve, ¿sí?,
allí en ese contrato sexual una de las formas de prostitución. Una mujer, la doméstica, la que nadie te va a tocar porque es tu esposa, te asegura la herencia. La otra, que está por fuera de lo privado, la mujer pública, te va a asegurar el sexo, te va a asegurar el placer sexual. Esa mujer te lo asegura. Están disponibles para cualquiera que tenga hacer un recorrido, un abanico impresionante para buscar el origen de esto. Yo me quedo particularmente con esta idea de Carol Pateman, y sí tomo la dialéctica del amo y del esclavo, porque para mí sí sigo pensando que es una condición de esclavitud. Por eso digo que hay una intersección entre, es decir, entre el patriarcado y el capitalismo, si interseccionamos esas cuestiones al mejor estilo matemático, una operación de conjunto. Esa intersección, una de las cuestiones es la prostitución. Y ojo que puedo meter, como dice una socióloga española, un tercer poder que intersecta con el patriarcado y el capitalismo, que es la condición racial y cultural. Si queremos hilar un poquito más fino. Y podemos intersectar esos tres conjuntos, y aún así nos genera un resultado que es la prostitución. Me llevó tiempo, te digo sinceramente, pensar que la prostitución era una institución fundamental para la reproducción del sistema del poder patriarcal. Me llevó tiempo, me llevó 2 años de especialización de ESI, un enfoque de género, una visión desde otro lugar para poder interpretar eso y no darle lugar al argumento del trabajo sexual. Flavio, hace un par de décadas se hablaba mucho y se escuchaba mucho esto de el tío, el padre, no sé, un pariente, un amigo más grande, esto de llevar a debutar a un pibe. Em, ¿Vos ves algunos cambios en ese sentido? Vos que por ahí estás más en contacto, o estuviste en contacto por tu docencia con jóvenes, o a nivel social en general, ¿ves que viene habiendo cambios en ese sentido? ¿O en algún punto sí, en algunas cosas no? ¿Qué ves vos? Mira, yo, estando en contacto con adolescentes en la escuela secundaria, yo no te digo que el machismo no lo veo, el machismo sí lo veo. Y el machismo se ve en Argentina, no es que no se ve. Ahora, ¿cómo es ese machismo? Y bueno, nada, qué sé yo, tiene varias aristas, pero también veo una especie de inicio, Diego, de control de pares, entre varones, digo, ¿no? El hecho de que entre varones ya se dicen, loco, me parece que tu discurso es un poco machista, bueno, pará un poco, no, esas cosas no se hacen, me parece que te estás zarpando en eso, aflojá un cachito, no seas tan macho, de qué te la das, que no podés llorar, digamos, todos estos discursos se van instalando en los adolescentes. Para mí, particularmente como docente, eso es un logro. Ese tomar distancia con conductas que estaban totalmente naturalizadas para verlo bajo cierto tipo de relaciones de poder. Y esta cuestión de que un pibe se replantee que no quiere tener conductas de depredador, y repongo algo de Diana Mafia, porque es esto lo que se están replanteando los pibes, no tener conductas de depredador, no solo
se moviliza a sí mismo emocionalmente, no solo es una lucha contra uno mismo, sino contra los demás varones también. Yo particularmente, ¿por qué contra los demás varones? Porque los demás varones también, digamos, el varón tiene un interlocutor ausente, ¿sí? Al quien le está hablando cuando va a debutar por primera vez, o el padre lleva al pibe por primera vez a debutar con una prostituta. Hay un interlocutor ausente allí. Y acá repongo la idea de Rita Segato, ¿no? Con los violadores. A alguien se le está hablando allí. Yo tengo que mostrar esa fuerza ante otros varones. Por eso también los varones sufren el machismo. Y la deconstrucción, por supuesto, que es un trabajo bastante largo, y yo siempre utilizo el gerundio, ¿no? El deconstruyendo todo el tiempo, porque creo, mirá, no sé, ¿no? Pero un poco aristotélico en estos términos, en el sentido de decir, creo que ni siquiera cuando nos morimos terminamos de deconstruirnos. Yo creo que es una cuestión ¿no? Que nos lleva toda la vida. La deconstrucción en términos de Derrida y Guattari, ¿no? Digo, en esos términos. Esto de que el carnet de macho lo dan siempre los pares, no otros varones. Esto, parecido a lo que Claro, comentaste recién. claro. Te habilitan y vos decís, bueno, te encontrás haciendo otras acciones que jamás las hubieses hecho, pero para formar parte de esa cofradía, ¿sí? Las realizás, ¿no? Son como tus hermanos, ¿no? Son como la fratría, digamos. Yo necesito que el otro me mire y me acepte y me haga entrar en su círculo, ¿no? ¿Y por qué, Diego, veo que el capitalismo tiene mucho que ver en esto? Porque si vos decís, upa, aparece la prostitución. Si empezás a observar las economías ilícitas, decís, uy, aparece la prostitución. Y si terminás observando las relaciones entre norte y sur, cualesquiera norte y sur, es una metáfora, allí está la prostitución también. Digamos que la prostitución parecería ser una clave explicativa de múltiples procesos. ¿Entendés? Es una cuestión tan compleja que, bueno, nada, ¿no? Lo pienso de esa forma. Hablando de industrias multimillonarias, no sé si sabías que la pornografía mueve al año más guita que Hollywood. Y cada vez los sitios tienen más millones de visitas, pero es unas cifras astronómicas, es como equivalen a varios países juntos, ¿no? Incluso a veces Sí, mensuales, las visitas mensuales. Eh, bueno, yo hace años que no entro a ninguno de esos portales, pero sé que hay como categorías que son bastante llamativas, por decirlo en un término suave, ¿no? está la Eh, categoría interracial. ajá, Se crearon millones de categorías en ese sí, sí, tipo va a haber muchísimas más de las de actividades portables. Hasta se habla de si cabe la posibilidad de que existiera una pornografía feminista. exacto. ¿Mm? Sí. Ahora, yo si digamos, me preguntás a mí cómo juega la pornografía dentro de este sistema, cómo la hacemos entrar en esta charla, a mí siempre me gusta ir un poquito atrás, ¿no? A ver, siempre va a quedar muy pobre lo que pueda decir, porque deberíamos estar más de una hora charlando, pero vuelvo, insisto, si me voy al mayo francés, si me voy a mayo del 68, que de hecho es el año en que nací yo, eh, yo amo a ese año, digamos, ha habido un montón de movimientos. Eh,
a la mujer se le asigna una carga de sexualidad impresionante. Pero no solamente, bueno, porque viste que hay un movimiento viejo de izquierda que hace nacer un movimiento nuevo de izquierda, después hay mujeres que no cuadran con ese nuevo movimiento de izquierda y así nace el feminismo radical, ¿no? Pero digo, se le va asignando una carga de sexualidad a la mujer, no solamente porque va a ser una demanda del patriarcado, sino porque era necesario articularse con el capitalismo neoliberal. Y el capitalismo neoliberal es el que va a hacer de la sexualidad de las mujeres un auténtico nicho de mercado, ¿no? Y que va a dar comienzo a un montón de procesos. Vos fijate que la industria, uno puede pensar, la industria del calzado y de la moda, ¿qué tiene que ver con la prostitución? ¿Cómo que tiene que ver? Tiene mucho que ver la industria del calzado y de la moda. El canon de belleza, el surgimiento de los gimnasios, de los entrenadores, de las cirugías estéticas. Hay todo un conglomerado de representaciones simbólicas o exigencias simbólicas, Diego, pero también materiales que sexualizan a la mujer. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se ve esta culminación o dónde creo que podría llegar a estar esta culminación de este proceso de hipersexualización? Creo que en la pornografía. Es hasta ahora el estadio máximo de definición de lo femenino solamente como sexualidad. Es lo que pienso, se me ocurre. La violencia simbólica de la que habla Bourdieu, ¿no? Claro, bueno, sí. Por ejemplo, tenemos, qué sé yo, nada, un montón de autores, esa maquinaria simbólica de la cual habla Bourdieu, los dispositivos de control de los cuales habla Foucault, el hecho de ya no estar en una sociedad vigilada, sino que se transforma en una microfísica. En definitiva, creo que la prostitución encuentra un elemento fundamental, y esto quizás era lo que vos estabas hablando antes, ¿no? Cómo se le da el ok social a una práctica, ¿no? Creo que es un elemento fundamental de legitimación en las estructuras culturales, ¿no? Y ahora, si esto es cierto, si se sostiene en las estructuras culturales, si esto es cierto, bueno, entonces la prostitución genera una extraordinaria tolerancia social, donde las mujeres son sexualizadas. Por eso creo que es importante comprender que siempre se sexualiza a quien se quiere oprimir y se sigue sexualizando a quien está oprimido. Cuando a las mujeres se las hipersexualiza, se les priva de espacios de subjetividad. Ojo, que también son sexualizados e hipersexualizados no solamente las mujeres. Si te vas a Estados Unidos, los latinos. Se sexualiza siempre a quien se quiere inferiorizar, supongo, y creo yo. Eso desde el lado cultural. Y también, obviamente, que hay una respuesta económica, ¿no? Porque el primer elemento es la construcción de este capitalismo, de un mercado global, en donde se maneje mercancías y dinero, las fronteras se erosionan para estos dos elementos, pero se genera medio cruda y con paredes a los cuerpos. Los cuerpos, digamos, es otra cuestión. Y un segundo elemento, crear una cultura global de la mercantilización, que todos asumamos y nos hacen creer que es mejor el mercado que el Estado.
que la redistribución la haga el mercado y no el Estado. Nos hacen creer eso. Claudio, leo una pregunta, un comentario pregunta que hay acá. Sí. Entre los adolescentes prevalece la oportunidad de pertenecer a un colectivo más que ser fiel a sus convicciones. ¿Cómo se podría desarticular esto desde la ESI? Mira, si uno observa en hay algo interesante, ¿no? Que es la resolución, me voy a meter directamente en lo que es la educación sexual integral, ¿no? Si uno observa el anexo a la resolución 340/18, en donde plantea esos contenidos que deben estar en cada uno de los niveles, y dependiendo de la edad de los niños, niñas y adolescentes, tanto, mira, lo tengo a mano, ¿no? Tanto el nivel inicial como en el nivel primario y en el nivel secundario aparecen los contenidos relacionados con prostitución y pornografía. Por supuesto que relacionados con la edad madurativa en donde vas a estar. No es lo mismo hablarle a un niño o una niña de 6, 7 años que a un pibe o a una piba de 17, ¿no es cierto? El lenguaje es diferente. En el nivel inicial hay 3 contenidos fundamentales. Mira, te los voy a leer. El concepto de intimidad y cuidado de la intimidad propia y de los otros y de las otras y de los otros. Decir no frente a interacciones inadecuadas con otras personas. No guardar secretos que los hacen sentir incómodos, mal o confundidos. Eso es el nivel inicial. En nivel primario, los vínculos socioafectivos con los padres, compañeros, familias y relaciones de pareja. Vos sabés que la prostitución también se relaciona mucho con las violaciones, con la parte doméstica del matrimonio. Bueno, hay muchas teorías, ¿no? En donde, de hecho, en el mayo del 68, a un alemán, Cohen, Benedict, ¿no? Sí. Cuando le preguntan digo, ¿no? Su marido. La vulneración de derechos, abordar lo que es el abuso sexual, abordar lo que es la violencia de género y la trata de personas, y sí en el nivel secundario aparece con toda la artillería, digamos, en el sentido de la vulneración de derechos sexuales, discriminación, violencia, acoso, abuso, maltrato, la explotación sexual y trata. Ahora, ¿cómo desde la ESI intentamos, digamos, meternos para favorecer un poco la desarticulación de todo este mandato de masculinidad? Es trabajando las desigualdades y las cuestiones de género y rompiendo con los estereotipos. Es desde ahí donde esto comienza a caerse. ¿Es un laburo fácil? No. ¿Es imposible? No. ¿Es difícil? Sí. Porque tenemos toda una gran parte de la sociedad que no va a favor de la educación sexual integral. ¿Sí? Hay movimientos conservadores, hay movimientos religiosos, hay movimientos cristianos, digo, católicos, evangélicos, hay de todo en la Villa del Señor, poniendo palos en la rueda. Como también hay gente que, por supuesto, apoya esto. Y esto es con actividades, esto es comprometiéndose toda la institución, revisando cuáles son las prácticas las prácticas dentro de una institución, cómo se organiza la escuela, qué pasa cuando
porque a veces uno dice, no, me viene una piba golpeada, no, es mejor no decir nada porque, digo, hay que meterse, hay que... Yo siempre digo, cuando doy talleres de la ESI, yo digo, yo meto un pie dentro de una aula y ya me convertí en Estado, Diego. Porque un docente es un efector público. Por lo tanto, tengo que garantizarle los derechos, tengo que cuidar a esa persona que está allí dentro. Tengo que garantizarle sus derechos. Nadie merece ser maltratado o maltratada. ¿Hay que capacitarse? Sí, hay que capacitarse, claro que sí. Cuando uno se entera de algo que no está funcionando, bueno, compartirlo con otras personas dentro de la institución. La ESI tiene que ser transversal, desde todos los lugares. Y en el sector, y en el nivel medio, es como que se refuerza el hecho de los talleres en espacios específicos, que la ESI tenga su espacio específico también. Pero bueno, es hablar y llevar la ESI desde todas las disciplinas, desde todos los aspectos. Y bueno, nada, es un laburo duro. Mirá, te lo digo como docente, y la primera cosa que no hay que hacer, es el silencio pedagógico. Callate vos, puto. Y el docente no dice nada. ¿No? No, callate vos, Silvana, ¿qué vas a hablar? Y el docente no dice nada, sigue escribiendo en el pizarrón. Ahí estamos reforzando estereotipos. Y ahí probablemente estamos formando una masculinidad que la sociedad no necesita más. Y que nunca debió necesitarla. ¿Entendés? Digo, nada, Sí, no sabes pienso... que en extensión, bueno, laburamos mucho con los docentes, los y las docentes, y vemos también las propias dificultades, ¿no? Siempre están los temas más singulares, particulares, además de todo lo que es la formación, ¿no? De estar esta soltura, esta cancha, la cintura por ahí para hacer ese tipo de cuestiones. Pero ya que estamos en la ES, te quería preguntar otra cosa que recién preguntaron también por acá. Teniendo en cuenta delitos como el sexting, el grooming, ¿qué opinas vos de esta recomendación que se hizo desde alguna persona del Estado, del gobierno, en este momento de aislamiento social obligatorio, de el sexo virtual? Te enteraste de eso, me imagino. Sí, lo escuché. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que con mi cara ya es más que suficiente. Digo, no, yo la verdad que no sé desde qué lugar se ha recomendado esta situación, ¿no? Porque, digamos, yo no sé si se pensó en cuestiones como la pornografía infantil, digo, es tan delicado y tan fino el hilo, porque uno dice, pero ¿qué? ¿No está mal que yo me pueda masturbar con otra persona a través de la cámara? No está mal, es una práctica. Es una práctica, tampoco seamos tan papistas que el Papa. Digo, el sexo virtual es una práctica, bueno, sí, es una práctica ahora, que venga recomendado por el aparato estatal sin tener otras cuestiones para medir, y yo no sé si está tan bueno eso. No sé, yo hay internet desde cualquier lugar y cualquier pibe ya hoy a los 8 o 9 años tiene acceso a sitios pornográficos también, ¿no? Digo, no sé, yo no sé cuánto puede valer mi opinión.
en, en esta declaración que tiene más un tinte político que otra cuestión, ¿no? Sí, es un tema muy delicado que se hizo un anuncio así como muy suelto y sin tener en cuenta las implicaciones que eso puede tener, ¿no? Claro, claro, qué sé yo, no sé, digo. Bueno, mira, hay Pero muchas preguntas, muchos comentarios, comentarios que refieren a tratar de hablar más en primera persona, ¿no? De nuestra implicación, de nuestra interpelación. sí, yo acá estoy Eh, leyendo a Flor de Loto, sí, la ESI es necesaria, Flor, es así, mm, es muy necesaria. Acá Los ponen varones empiezan a ver porno cada vez más Centurión, chicos. Sí. Centurión Emilio dice, una de las razones puede ser que la prostitución o los prostíbulos existen para sostener la heterosexualidad. Yo, a ver, esto es interesante, ¿sabes? Emilio, Centurión Emilio, no sé si para sostener la heterosexualidad, pero sí para sostener la heterosexualidad obligatoria, ¿no? En primera instancia, porque si no tiramos por la borda que la heterosexualidad, digo, la heterosexualidad como práctica, digamos, ¿no? Obligatoria. Pero, desde el punto de vista económico, eh, la prostitución, hay otros negocios que se sostienen con la prostitución. Uno son los prostíbulos, bueno, obviamente. Pero si uno observa, si se toma el trabajo de, no te digo de visitar, pero sí de recorrer las zonas, en Capital, en el Gran Buenos Aires, en el sur, donde hay un montón de prostíbulos, para observar seguramente que cerca de un prostíbulo hay una farmacia. Las farmacias son lugares que se benefician con la prostitución, porque a las mujeres las tienen que dopar para sostener que 30 varones pasen en un día, 30, 40, o los bautismos, digo, ¿no? El turismo de explotación sexual existe, es otro negocio. Acá se van a reír, ¿no? Pero los taxistas, no todos, ¿eh? Pero los taxistas también. ¿Quiénes son los que conocen dónde hay un prostíbulo? Los taxistas. Si una persona viene del interior y el taxista sabe dónde la tiene que llevar. Hay otros negocios que se sostienen con la prostitución, Emilio, no solamente la heterosexualidad obligatoria, digamos. Hay otras cuestiones que dan dinero. Una cosa son las cuestiones culturales y otras cosas son las que dan dinero. Me interesó eso que había leído ahí porque me dio pie para pensar en, otras, en otros aspectos que también se benefician con la existencia de la prostitución, ¿no? Es un entramado enorme y sí, por eso se habla de sistema prostituyente también, ¿no? Porque hay Sí, centenares de elementos que están ahí interactuando. Acá hay otro claro. comentario, pregunta. Ustedes como varones, ¿cómo se interpelan con la prostitución? ¿De qué manera trabajarían entre ustedes para frenarse y ponerle el alto a sus pares, a sus pares masculinos? Cuando las mujeres se juntaban a hablar de lo que les pasaba cotidianamente, empezaron a darse cuenta que no era una cuestión individual, sino que era una cuestión colectiva, de lo que les pasaba cotidianamente, de lo que no les gustaba, de aquello que las oprimía, de sus emociones. Si los varones nos juntamos, Diego, ¿de qué hablamos? De los trofeos, de cuántas nos cogimos, ¿no? De
che, no te diste cuenta cómo te mira, mirá, está con vos. Pero los varones nunca nos dimos ese espacio para juntarnos a hablar de nuestras emociones, de los que nos molesta, de cómo el patriarcado también nos jode las pelotas. Siempre que hablamos, siempre que nos juntamos para hablar, es para, nada, para hablar de estas cuestiones, pero nunca, nunca de lo que nos pasa, de lo que nos sucede con nuestras emociones. El día que comencemos a hablar de nuestras emociones, de que también podemos llorar, de que también el patriarcado nos jode porque nos también, recién ahí creo que se va a poder deconstruir. Creo que eso es lo que tenemos que aprender del feminismo. Y que estamos haciendo un camino para ello, pero todavía nos falta muchísimo, ¿no? ¿Cómo Si puede ser todavía, otra si todavía los sí, ritos, si todavía los ritos de iniciación todavía siguen existiendo, el papá que dice, vení que te hago hombre, vamos a coger con una puta, y bueno, ¿no? Seguimos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? sí, a veces hay cosas que suenan muy, por estar en una metrópoli, en una capital, cosas que ya suenan como muy, nada, de otra época, pero alejarse un poco de la urbanidad, como que imagino que en muchos pueblos alejados esto todavía sigue siendo algo Sí, actual, ¿no? sí, sí, claro que sí, sí. Por Me eso, pregunto, sí, no, perdón, sí, dale. no, quería decir que toda esta cuestión, ¿no? De la prostitución, eh, voy a tomar una palabra de una socióloga norteamericana que es Saskia Sassen, y de que hay cuestiones que son semi-institucionalizadas, ¿no? En este sentido, ¿qué es una semi-institucionalización? La prostitución, para operar en la ilegalidad, ¿sí? Necesita de complicidad, necesita la complicidad del Estado, necesita la complicidad de la policía, necesita la complicidad del ejército, necesita la complicidad de algunos sectores del aparato judicial, de sus élites económicas, de sus élites políticas. La prostitución forma parte de una gran industria. Y cuando a veces uno dice, a veces me dicen, bueno, pero ¿por qué? Digo, ¿por qué decís no a la prostitución? Si podría ser un trabajo, ¿no? Y yo digo que cuando estamos diciendo no a la prostitución, en realidad le estamos diciendo no a dos cosas. Y no me voy a poner en discusión con las regulacionistas, ni con esa rama. Pero digo, yo cuando digo no a la prostitución, le digo no a dos cosas. Primero, no al sistema patriarcal, y que los cuerpos de las mujeres no son cosas ni son objetos. Ni ningún cuerpo feminizado es una cosa o es un objeto. Y el segundo no es al capitalismo neoliberal. Los cuerpos y la sexualidad de las mujeres no son mercancías que se pueden vender o comprar con la misma despolitización con la que nos compramos un par de pantalones. Sí, acá estoy leyendo, no hay que aplaudir a los varones que no son machistas, es lo que tienen que hacer y punto, como seres humanos, tiene razón, sí, es cierto, opino exactamente lo mismo, es lo que hay que hacer, pero bueno, son luchas diferentes, tampoco creo que nada, quienes, quienes estamos deconstruyéndonos, porque el feminismo también se deconstruye todo el tiempo, nada,
creo que estamos caminando en el mismo sentido, aquellas personas que optamos por deconstruirnos y romper con este mandato de masculinidad que tanto nos jode. Sí, pero vos me habías hecho una pregunta Sí, hay una y pregunta se que tengo cortó. acá. Hay Sí, una pregunta que es la siguiente. Estamos viendo, en pequeño grado obviamente, pero estamos viendo posicionamientos masculinos en favor de las mujeres, de los feminismos, de algunas luchas puntuales como el aborto, el matrimonio igualitario. Eh, Mi pregunta es, ¿por qué te parece a vos que no hay, digamos, un gran, aunque ni siquiera una discusión entre varones antipatriarcales o feministas o como se quiera llamar, sobre estos temas que tienen que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Con pornografía, prostitución, trata. mira, hay movimientos, de hecho yo el año pasado, no sé si fue el año pasado o el anteaño creo, participé, que me convocaron al evento de varones antipatriarcales latinoamericano, que se hace todos los años. El año pasado se hizo en Uruguay, allí di un taller y fue impresionante la cantidad de varones que asistieron, ¿eh? De Uruguay, de Chile, de Paraguay, digamos, hay una suerte de, de sentarse y por lo menos comenzar a repensarnos de una manera diferente, de pensar esta vía de construcción y entender que la deconstrucción no es farmacológica, no te va digamos, no, la deconstrucción genera conflicto, no cura dolores, por eso digo, no es farmacológica, ¿eh? ¿Quisieras Digo, contar algo sobre ese taller? ¿cómo? El taller ese que mencionaste. El taller que hice fue un taller bastante interesante en donde tuve resultados, donde hubo resultados recontracopados, porque en un momento de reflexión y de recogida de opiniones, todos los varones que estaban allí en ese taller sintieron que la actividad que se había generado les había pegado un gran cachetazo en la cara porque se habían dado cuenta de un montón de frases que las reproducen y un montón de frases que han recibido de sus padres, de sus abuelos, de sus compañeros, ¿no? Era una actividad, la verdad que fue una actividad que la pensé mucho, algunas cuestiones jugaron a favor, porque jugó a favor que el piso era de cemento, con lo cual en un momento de la actividad los varones estaban con los ojos cerrados y yo iba lanzando tarjetones en el piso y leyendo algunas frases que son machistas, ¿no? Y esos tarjetones golpeaban con un ruido muy achato, como si fuese bife, ¿sí? Y eso generaba, evidentemente generó estupor, digamos, en la población masculina, pero fueron 3 días de jornadas intensas en en donde se hablaron de muchísimas cosas. Es más, hubieron movimientos de mujeres que nos han venido a dar charlas y demás. Bueno, yo participaba como tallerista, pero sí hay movimientos que se están generando. Son eventos, es el ELVA, ¿sí? Evento Latinoamericano de Varones Antipatriarcales. Yo lo recomiendo porque es impresionante los intercambios que hay allí. Y después, bueno, está la voluntad de abandonar o no eh, determinados privilegios, ¿no? Dejar algunos espacios bueno, que evidentemente todavía están bastante arraigados, pero la idea es esa. Está Yo creo bien. que, Diego, no,
yo quiero traer la noción de seguridad humana, ¿no? Pero no la, la, la noción de seguridad humana que nos acerca o que hace alusión al derecho de gozar de protección en tiempos de guerra, ¿no? Porque el concepto, digamos, de seguridad humana es ese, sino justamente al derecho de gozar de protección en tiempos de globalización. Y cuando hablo de protección en tiempos de globalización me refiero al derecho a un bienestar integral, ¿sí? De todas las personas, de todas las personas. Mientras esta gran industria sigue existiendo como una cuestión de expulsión, porque cuando yo, la mujer a la cual se la prostituye es expulsada de sus propias expectativas de vida, es expulsada de su casa, es expulsada de su núcleo emocional, es expulsada de un montón de cuestiones, de lugares, pero más de sus propias expectativas de vida. Entonces, mientras eso siga existiendo, estamos complicados, ¿no? Complicadas. La sociedad está complicada. El lobby, luchar contra el lobby proxeneta es impresionante. Es impresionante la lucha que se establece con ese lobby. Yo creo que el abolicionismo entabla la lucha con ese lobby. ¿Entendés? Cuando intenta ver todo lo que hay detrás de esas mujeres que están siendo prostituidas, que están siendo captadas, que están siendo secuestradas, ¿sí? Cuando se dieron cuenta que ya el trabajo doméstico no generaba ingresos, le dieron más bola a la prostitución, a las remesas de dinero, ¿no? Se cuenta que digo, siempre era necesario que en El Salvador, cuando juntaban a las mujeres en los coyotes, en esas camionetas que se las llevaban para ir a otros destinos, y que las mujeres iban con sus hijas, la policía tenía orden de bajar a los niños y a las niñas de esos coyotes. Claro, si lo que necesitaban es que esas mujeres fueran solas, mientras había bocas que alimentar, había una remesa de dinero y todo un sistema económico de consumo en ese país de origen, ¿no? Es terrible todo lo que se maneja detrás de la trata y de la prostitución, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, lo importante es poder romper con todo ese mandato de masculinidad, ¿no? Y yo, qué sé yo, algo que quisiera por ahí, nada, agregar, o yo no sé cómo estamos de tiempo, pero digo, entre prostitución y trata, a veces pienso, ¿no? Pienso en el vocablo trata, ¿no? Y a veces la trata está siendo utilizado mucho, a veces en el ámbito o en los sectores reglamentaristas para explicarnos que hay una prostitución que es buena y que hay otra que es mala. Que hay una que es libre y hay una que es forzada. Y que la forzada es la trata. Entonces a veces yo a veces prefiero hablar de prostitución o explotación sexual a
de trata, ¿no? Porque a veces me pone en esa situación, ¿no? Como que me está diciendo, bueno, hay algo que es bueno, hay algo que es libre y hay algo que es forzado. No son palabras que me generan un poco de, no sé, de respeto por el momento. No es una cuestión que la tenga saldada. Flavio, quisiera terminar con ir terminando. Yo siempre me pregunto, yo soy muy a veces práctico, ¿no? Digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? He pensado mucho, he hecho cosas, he intentado cosas. eh, Pensando entonces en otros varones, eh, ¿qué cosas podríamos, que se te ocurra a vos, podríamos hacer, proponer, sugerir, recomendar? A ver, paréntesis, ¿no? Yo obviamente siempre recomiendo escuchar a las sobrevivientes, a las que fueron o son víctimas, a las que son combatientes, a las feministas básicamente, a las ¿qué otras cosas podemos llegar? O sea, me pregunto también por qué, no sé, hay varones usando el pañuelo verde, pero ¿por qué no hay varones que civilizan en contra de la pornografía, de la prostitución, diciendo yo soy un macho menos, ¿no? Me resto de esto, no lo Sí, comparto, sí. no quiero ser así. Y puntualmente con estos temas que son tan delicados porque como hay sectores que están a favor y que se dicen feministas y tienen, bueno, mucho eco, mucha prensa. Eh, ¿Por qué no hay varones que digamos, que con otros temas sí se muestran, se visibilizan y con estos temas tampoco? ¿Y qué se te ocurre a vos que podríamos hacer, proponer? Yo creo que yo particularmente propongo demasiado en el hecho de trabajar dentro de las aulas y en las escuelas. Yo creo que ahí hay un nicho importante en este sentido. Eh, Pensando en los niveles superiores, hay muchas cátedras en las universidades que son reglamentaristas, muchísimas cátedras. El abolicionismo aquí en Argentina no sé, tampoco estoy hablando porque tampoco tengo demasiados datos, pero a mí me parece que en algunos países de Europa, como en España, está mucho más enraizado, ¿no? Los aspectos abolicionistas. Yo creo que eh, desde la ESI se puede hacer muchísimo. Y entre compañeros también. Qué sé yo, por ahí son ejemplos muy tontos, ¿no? Yo siempre lo pienso desde lo micro, cómo lo micro a veces puede impactar en lo macro, ¿sí? Yo recuerdo con el caso María Soledad Morales, que un montón de chicas salieron en silencio, sin pancartas, sin nada, acompañadas por una monjita, y salieron a la calle y seguían saliendo y seguían saliendo y desde lo micro impactaron en lo macro, hubo renuncia de gobernadores, hubo renuncia de personas en el poder, y si seguían, vaya a saber quién más renunciaba. Lo micro impacta en lo macro. Si yo tengo un grupo de WhatsApp con mis compañeros y me mandan fotos de minas en bola, bueno, poner un punto ahí. Poner un punto, por ejemplo. Y decir, no, parece que te está yendo a la mierda. O chistes machistas, o, digamos, uno puede intervenir amorosamente porque yo siempre doy el beneficio al desconocimiento, ¿sí? Entonces, me implico diciendo, bueno, qué sé yo, fíjate que lo podés ver de esta manera, fíjate que no es tan así como lo estás viendo vos, desde el inconsciente me parece que estás largando, bueno, hay cosas que hay que deconstruirlas. Bueno, esto lleva muchísimo tiempo, Diego, no es de un día para el otro. Imagínate que el patriarcado, desde lo que conocemos nosotros, hace como 3.000 años que está. ¿Sabes lo que significa desandar 3.000 años? No es tan fácil. Probablemente ni vos ni yo lo veamos.
pero eso no significa que nos quedemos con los brazos cruzados ni con la boca cerrada. Coincido Pero con lo de la ESI, de hecho, eh, pero pienso también en cuestiones más a nivel colectivo, conjunto, ¿no? Eh, y quizás fuera de lo que son, bueno, no sé si fuera de las instituciones, pero no veo tanto, digamos, activismo de los varones en ese tema, ¿no? Como que pareciera como que son las compañeras las que tienen que hablar a las mujeres y a los varones de esto y no hay varones eh, sumándose, poniéndose la camiseta, hablando en primera persona o interpelando. Me refiero a espacios yo, públicos, ¿no? sí, yo no sé si tengo la respuesta a eso. Lo que se me ocurre decir eh, es que se está tocando un nervio, ¿no? Que es ese nervio de masculinidad hegemónica que tira mucho más fuerte que el de las nuevas masculinidades, por decirlo de alguna manera, y que hacen que a veces eh, nos sintamos cómodos. No sé, lo hablo desde mí, lo hablo desde un cuerpo disidente, desde una sexualidad disidente, y aún así sigo teniendo privilegios, ¿no? Porque soy un gay blanco, ¿no? Digo, a veces armar, lo pienso, ¿no? Yo, si hubiese movimientos, por supuesto que estaría allí, ¿no? Pero yo creo que se juega mucho de no querer perder ciertos privilegios de masculinidad eh, que están muy enraizados en los varones, que hace que por ahí no existan estos tipos de movimiento. Y además porque, como esto que decía Carol Pateman, digo, tenés una mujer que te asegura la herencia y otra que te va a dar el placer sexual. No sé si esos varones quieren eh, abandonar ese placer sexual que le da esa mujer pública, por decirlo de alguna manera. Bueno, Flavio, tenemos que ir cerrando. Yo, bueno, entre esto que hablamos de sugerencias, sugiero, de hecho, a todos los varones, y voy a estar regalando algunas personas conocidas, el libro de Margarita. Creo que a mí por lo menos conocerla a ella y leer acá un poco de su vida, de su obra, eh, marcó como otro antes y después en mi vida. Y bueno, nosotros ya estamos conectados y vamos a seguir hablando y voy a compartirte algunas ideas, propuestas, porque creo que siempre algo más podemos hacer. Eh, Sí, quiero yo saludar creo que también sí. a las madres de la organización, a las compañeras, compañeros. Agradecerte muchísimo a vos por todo este tiempo, este espacio, esta conversación. No sé si será la última, pero sé que es la primera. Y bueno, si querés decir algo por tu parte. Yo quiero agradecerte infinitamente este espacio. Yo creo que estos espacios en estos momentos son cruciales, son importantes, poder generarlos virtualmente cuando volvamos a juntarnos y cuando los abrazos vuelvan. También tenemos que seguir con estas cuestiones, no porque ahora esté de moda que todo el mundo nos vea y nos toque a través de la palabra sin una corporalidad física presente, signifique que luego cuando volvamos a abrazarnos nos olvidemos de todo esto. Creo que es una cuestión que hay que seguir hablando. Creo
que es una lucha que hay que seguir dando y creo que los varones tenemos que hacer esto nuestro que decía yo, de juntarnos, hablar de lo que nos molesta, estar recontento que el papá lo lleve a debutar con una prostituta. Pero sin Bueno, embargo, yo recuerdo, digo, mi papá me llevó y yo me sentí un prostituyente aunque no haya podido. Pero no pude decir nada, porque había un mandato y un poder que me estaba oprimiendo en ese momento. Con lo cual hay mucho por hacer, muchísimo. Y que los varones tenemos que hacer, muchísimo. Y que tenemos que aprender de estas cosas que nos está dejando y que nos está dejando el feminismo. Tenemos que aprender mucho de eso, muchísimo. Dejemos de acompañar, porque el acompañamiento implica también una tutela. No tenemos que acompañar a nadie. Ojo con eso, ¿eh? Cuidado con esa palabra de, no, yo acompaño, no, que para. No, somos socios preferenciales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Apoyamos en todo caso una determinada lucha, pero acompañar ya implica que somos, que a quién tenemos que controlar. tutelar, ¿qué tenemos que tutelar? No. Y si nos dicen, bueno, vayan ustedes atrás porque ya estuvieron mucho tiempo adelante, bueno, admitámoslo, vayamos hacia atrás, apoyemos desde otro lugar, hagamos otras cosas también, que también van a estar buenas para poder desarticular esto. Es un gran trabajo que nosotros tenemos con nuestros pares y que lo tenemos que hacer, tenemos que comprometer a hacerlo. Pero bueno, nada, yo te agradezco enormemente y me encanta haberme encontrado, aunque virtualmente con vos. Ha sido una alegría enorme cuando, nada, después de 20 años, nada, nos veamos. La verdad que está bueno y sería interesante que pudiésemos seguir con estas charlas porque, nada, son muy valiosas. Sí, Y sí, nada, y agradecerle a toda la gente que estuvo escuchando y a las preguntas, obviamente. Nada, sí, a tener de todos los colores. sí, 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 la verdad eso es muy importante también la participación, la presencia de toda la gente que estuvo ahí, del otro lado.